qué color viste el amor, qué color las palabras que escribes en mis labios, qué color los suspiros, los besos y tus manos, qué color el silencio, qué color los abrazos, qué color el color de los besos y el del mar que brama enamorado. Tú que conoces mis nubes, mis gestos y mis locuras, tú que conoces mis quimeras me susurran el color, qué color el silencio, qué color los abrazos, qué color el color de los besos y el del mar que brama enamorado. Imagino delirios en tus ojos, imagino luces, sombra, viento, nubes, porque buceo en tu mar, el amor es azul, el color, qué color el silencio, qué color los abrazos, qué color el color de los besos y el del mar que brama enamorado. Y qué color el silencio, qué color los abrazos, qué color el color de los besos y el del mar que brama enamorado. En Oviedo, siendo las 10 horas del día 13 de junio de 1997, se reúnen en Asamblea Constituyente las personas que promueven la creación de una asociación y que a continuación se citan: don Matías Mayor López, don Luis Álvarez Fernández, don Miguel Ángel Soler Álvarez, don Juan Luis Núñez López. Acuerdan: primero, constituir la asociación denominada Asociación Banco de Alimentos del Principado de Asturias, que actuará sin ánimo de lucro al amparo del artículo 22 de la Constitución Española y a tenor de la Ley 191. Segundo,
aprobar los estatutos por los que se rija la misma. Tercero, designar a don Matías Mayor López y a don Miguel Ángel Soler Álvarez, quienes actuarán como presidente y secretario de la Asamblea Constituyente hasta tanto se elija la Junta Directiva. Y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza el acto, siendo las 13 horas de la fecha del encabezamiento, y en prueba de conformidad con los acuerdos adoptados en el mismo, firman la presente acta todos los reunidos. Fartucábamos a besos, luego echabas a llorar. El hambre todos los días. Tener presente el hambre. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. El hambre, la madre, el hombre apelan su sustento. Muy buenas tardes. Con estos versos de nuestra cultura popular asturiana Y con un sentido poema de Miguel Hernández, os queremos dar la bienvenida al 15º aniversario del Banco de Alimentos de Asturias. Bienvenidos y bienvenidas a una celebración muy especial que no habría sido posible sin todos y cada uno de vosotros y vosotras, que habéis hecho de este compromiso desde muy diferentes perspectivas una herramienta de solidaridad. Queremos agradecer la actuación del cantautor Chema Lago, que nos va a acompañar a lo largo de esta velada. Y queremos agradecerle a mucha gente el esfuerzo, al voluntariado del Banco de Alimentos tan activo y comprometido, a las instituciones del Gobierno de España y del Principado de Asturias, al Ayuntamiento de Ubieu, Llacreu, Sisión, Morcín, Cangas de Narcea, Mieres. Y a los que aún no están y estarán, ya compañeros de los medios de comunicación, entre ellos, por supuesto, Arturo Tellez, que dio voz a este acta, a empresas ejemplares como Cartonajes BIR, que han diseñado el logotipo que está en el escenario, al Centro Reto, que nos ha cedido el mobiliario, que nos encantada, aún que no se nos ha quitado la sonrisa, nos recibieron con su simpatía los payasos de Claudio. Y como obras son amores, y en esta velada nos acompañan, queremos agradecérselo don Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. Y también a don Marcelino Marcos-Líndez, presidente de la Junta General del Principado. Doña Delia Losa, delegada del Gobierno de España en Asturias. Don Mario Arias, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo y demás autoridades. Desde que el mundo es mundo, el hambre teje y desteje su tela de desolación. Nicolás Guillén escribió un poema muy duro, un poema que perdura en la memoria de muchos, unos versos que hablan de la necesidad. Es cierto, el hambre teje y desteje la mortaja de la historia. No se puede mirar hacia otro lado. Hay gente que sufre en Ucrania, en el tercero a vuestro lado. ¿Leemos el poema? Leemos el poema. No creo que pueda estar a la altura del Chema Lago cantando, pero vamos a ello. Esto es el hambre, un animal todo colmillo y ojo. No se harta en una mesa, nadie lo engaña ni distrae. No se contenta con un almuerzo o una cena. Ruge como un león, aprieta como boa, piensa como persona. El ejemplar que aquí se ofrece fue cazado en la India, en los suburbios de Bombay, pero existe en estado más o menos salvaje en otras muchas partes. No acercarse. Voluntarios, acercaros, empresas, comprometeros, gobiernos, buscad la felicidad de todos. El Banco de Alimentos de Asturias necesita de todos y todas tras 25 años de esfuerzo. Ojalá podamos anunciar, dentro de 25 años de solidaridad, que el hambre, la fame, ha sido erradicada de la tierra. Decía un neno, como comentábamos al principio, mi madre, y era tan prove que no tenía que me dare, fartucábame de besos, luego echabas a llorar. Y ya sin más dilación, tiene la palabra en primer lugar el representante del Ayuntamiento de Oviedo, teniente de alcalde, don Mario Arias. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Y en primer lugar, lo que quiero es disculpar la asistencia de nuestro alcalde, don Alfredo Canteri, en este acto porque por motivos personales no nos puede acompañar como habría sido de su interés. Y lo que quiero hacer y lo que sí me pidió es que os trasladara en su nombre un cariñoso saludo.
Y tengo que decir que para mí es un auténtico placer, como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, estar hoy aquí, en este acto que conmemora el 25º aniversario de la Fundación Banco de Alimentos en Asturias, porque cumplís 25 años de servicio a la población asturiana, realizando una gran labor social y siendo un valor imprescindible para garantizar el acceso a los alimentos a aquellos colectivos más vulnerables y también en la lucha contra el despilfarro de los alimentos. En este punto quiero destacar vuestro trabajo y el de todos los voluntarios, receptores y gestores, distribuidores de los alimentos, así como también la solidaridad de todas aquellas instituciones y personas anónimas que en cada campaña que realizáis, que organizáis, participan como donantes. A lo largo de estas 2 décadas y media os habéis enfrentado a situaciones muy complicadas, con un aumento significativo en la demanda, la crisis económica de 2008 y la pandemia del coronavirus que todavía nos azota desde principios de 2020 han sido algunas de ellas. Y ahora, más recientemente, y añado, desgraciadamente, la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania y también el aumento desmedido de la inflación, que han hecho que muchos hogares tengan serias dificultades para acceder a los alimentos. Y vosotros, una vez más, habéis estado a su lado, como lo hemos estado desde el Ayuntamiento de Oviedo, al lado vuestro, desde 1998. Para nosotros, como institución, es siempre una prioridad estar con vosotros, apoyándoos en todo aquello que necesitéis. Debéis saber que siempre vais a tener nuestra mano tendida, y lo hacemos día a día. En los últimos años, colaborando en el proyecto para aprovechar los excedentes alimentarios, con más de 20.000 euros destinados para ello. Y también cuando el pasado mes de abril, a principios, presentasteis junto al Ayuntamiento de Oviedo una campaña conjunta para la recogida de alimentos a favor de los refugiados ucranianos en nuestra región. Precisamente fue ayer cuando aprobamos en el Pleno la ayuda de más de 12.000 euros para apoyaros en vuestra labor de atención a las familias que llegan a Asturias escapando del horror de la situación de Ucrania. Yo quiero hacer en este momento una mención especial para María, porque sé que es la interlocutora habitual de la Concejalía de Políticas Sociales y tal como siempre está disponible y siempre predispuesta para ayudar. Yo quiero que sepáis que nos sentimos profundamente orgullosos de caminar a vuestro lado, como lo llevamos haciendo en todo lo que vais proponiendo. No tengáis ninguna duda de que seguirá siendo así en el futuro, y como no quiero extenderme mucho más, pero antes de finalizar quiero hacer un llamamiento a la solidaridad de todos, en la medida de nuestras posibilidades, para que la Fundación Banco de Alimentos de Asturias pueda seguir desarrollando la labor fundamental que realiza. Esas aportaciones que llevan a cabo los miles de asturianos y empresas colaboradoras son la piedra angular que sustenta vuestro trabajo. Y finalizo felicitando, dando la enhorabuena a la Fundación por estos 25 años, felicitando y dando las gracias a todos los voluntarios de la Fundación y mostrando una vez más, y como no puede ser de otra forma, nuestro firme compromiso para seguir trabajando juntos. Muchas gracias a todos por su atención. Todos sabéis que en el Banco de Alimentos pues funcionamos como una gran familia. Yo ya me incluyo porque me encanta formar parte de esta familia. Lo que vamos a vivir hoy aquí es una charla con diferentes miembros del Banco de Alimentos
y yo creo que no podría faltar su presencia, don Jesús García, voluntario fundador, Garriga, voluntario fundador, y que este año además le van a hacer entrega de la insignia de oro del Banco de Alimentos. Bien merecida. Gracias. ¿Cómo fueron esos primeros años? Vamos, yo tenía una chuleta porque yo ya no tengo tanta memoria para acordarme bien. Pues vamos con ella. Bueno, pero a ver, Jesús, lo teníamos muy bien ensayado, ¿eh? Bueno, pero... Que quede claro que lo teníamos ensayado. Yo solamente quería decir lo del principio, cosas que recuerdo, y cosas que, bueno, son cosas que no se borran nunca de la mente, ¿no? Y quería hablar, pues, bueno, de María, por ejemplo, señora Velasco, originalmente coordinadora, hace 20 años que es la coordinadora del Banco de Alimentos. 20 años llevo. 20 años ya. 20 años, Jesús. Bueno, y Jesús Garriga, voluntario y fundador, pues llevo 25 años. Bueno, 25 años que ya... 25 años que, bueno, la verdad es que presenté yo la casa de la división del patronato, pero lo llevo adentro y aunque me haya desvinculado, siempre me tiré al Banco de Alimentos. Y siempre tengo interés en saber cómo va y cómo mejora, porque ha mejorado mucho, vamos, desde el principio. Ahora pues no tiene comparación en maquinaria, en medios de locomoción, en todo, vamos. Porque antes... Jesús, ¿tú te acuerdas dónde fue la primera nave? ¿Dónde fuisteis? Sí, me acuerdo. ¿En dónde estaba? La primera fue en Asipo, ¿te acuerdas? Asipo, sí. Ahí estaba. Bueno, allí yo fue donde también os conocí 5 años después. Bueno, en un local tampoco relativamente pequeño. Y ahí como nosotros empezamos también, tampoco teníamos muchas donaciones, o sea que allí desgraciadamente cabía todo lo que nos daban, porque ya el almacén era pequeño. La verdad es que aquel almacén tuvimos que dejarlo porque los dueños del almacén, que nos lo habían cedido gratuitamente, pues lo necesitaban y nosotros ya pues tuvimos que marchar de ahí. Después de esa, ¿a dónde fuimos? ¿Te acuerdas? Fue mi primera mudanza. Llevo sí, 5 mudanzas. Llevamos ahí 5. fuimos a la calle principal, no. Nos fuimos a Oviedo. Fuimos a Oviedo. A la calle Reconquista. A la calle Reconquista, sí. Y después... Ahí son de estas naves grandes que hay, que están muy desmanteladas. Y la verdad es que tuvimos que marchar porque cayó el techo. Habrá gente de aquí que se acuerde el caos que fue cuando se nos cayó la cercha. A otro almacén enfrente. Y allí no cayó el techo, pero bueno, caían goteras por todas partes. Bueno, o sea y después, ¿dónde nos fuimos? ¿Te acuerdas? Ahí con paraguas, ¿no? Casi, y con casco, ¿te acuerdas? Sí. Que no nos dejaban entrar los bomberos. Bueno, luego fuimos a Lugones. El polígono de Puente Nora. Exacto. Allí también, bueno, allí ya era un almacén un poquito mayor. Fuimos allí, ya íbamos adquiriendo maquinaria. Teníamos ya alguna furgoneta más que nos regalaron. El ayuntamiento nos regaló una furgoneta. Al principio del todo, correcto. Sí. Y luego, pues Carrefour nos regaló una furgoneta también. Más grande. Y por supuesto, la Fesval también nos regaló una. ¿Un camión? No, un camión. Con la ayuda, un camión. Nuestro camión también. O sea que fuimos prosperando y fuimos mejorando poco a poco. Vale, había que pelear mucho, Había que pelear. Había que pelear, claro. Muy duro fueron esos primeros años. Yo me acuerdo que tuvimos una temporada que nos proporcionaban pescado. Ay, los decomisos, es verdad. Había decomisos de pescado. Y me acuerdo que una vez a las 3 de la mañana me llaman a casa para que fuera a abrir el almacén, porque claro, llegaba un camión de pescado. Y yo me llamo por teléfono, cojo y me visto rápido, cojo el coche y voy para allá. Y antes de llegar al Banco de Alimentos está la Guardia Civil. Había 3 o 4 guardias civiles. Y no los miramos, bueno, Sonia?
y me llaman, o sea, me paran, y resulta que me tienen la documentación. Yo no le llevaba la documentación porque había marchado de casa rapidísimamente, y no llevaba la documentación. Digo, mire, lo siento, pero no llevo la documentación. Porque, mire, voy a ir al banco de alimentos porque me están esperando allí, que va a venir un camión y para descargar. Y resulta que me dice, bueno, ¿cómo se llama? Plano tal. Va a la furgoneta de ellos, el camión, y vuelve y dice, bueno, sí, es verdad. Y en aquel momento pasa otro coche de la Guardia Civil que iba para el banco de alimentos. Y entonces les digo yo, oye, mire, ahí pasa el camión al banco de alimentos. Y están de marcha para allá. Uy, yo esa historia no me la sabía. Mira que me sé historias. Salvamos un poco de la multa. Claro. Bueno, ¿Qué más tienes en la chuleta? No, ¿Qué tienes ahí? Tenía varias cosas. Bueno, yo recordé la primera junta que tuvimos del Banco de Alimentos. Bueno, todavía no se llamaba Banco de Alimentos. Un grupo de personas que estamos ahí para iniciar el Banco de Alimentos. Que según comentan, la hija de Vicente Pisano, no voy a pronunciar muchos nombres, porque si no, pues se ve que había visto algún sitio pues que hacían, que había el Banco de Alimentos, y lo dijo a su padre y a su cuñado. Y fue cuando fue la idea de que nosotros pudiésemos hacer aquí un Banco de Alimentos aquí en Asturias. Y entonces de aquella reunión ya salió pues la decisión de formar un Banco de Alimentos. Ahí estaba Juan Núñez, estaba mucha gente, vamos, y uno de ellos era yo también. Bueno, y entonces ya se había cogido el local, o íbamos a coger el local para poner los alimentos. En aquella época nos daban muy pocos alimentos, muy pocos. Había Mercasturias que sí, de vez en cuando íbamos por ahí y nos daban muchos tomates, y luego nosotros pudimos repartirlos. ¿Qué más nos daban? Bueno, nos daban varias cosas. Fruta, íbamos a Mercasturias y nos daban fruta, nos daban bastantes cosas. Jesús, ¿tú te acuerdas que al principio empezamos con una sola sede, que es la sede central? Sí. Que, bueno, hemos pasado por muchas mudanzas, que ahora estamos en Argame, después de 5 mudanzas, pero además tenemos otras 2 sedes. Una es en el 2010, que fue Mercasturias, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas? Sí. Y en el 2012 abrimos el local de Gijón. ¿A que sí? Sí. ¿Vale? Bueno, pues yo me limitaré a hablar del Banco de Alimentos. ¿Para qué habremos ensayado? Lo demás está muy bien, pero el Banco de Alimentos es lo que me llama y lo que me tira. Correcto, claro. Un poco el leitmotiv de tu vida, desde un momento determinado decides volcarte totalmente en la ayuda a los demás a través del Banco de Alimentos. Sí. Yo iba por la mañana y por la tarde, por la tarde también iba. Me acuerdo que nosotros no teníamos prácticamente ni carretillas, ni traspaletas, ni teníamos nada. Y había un vecino que se dedicaba al transporte de la paquetería. Pues cada vez que venían a tener fruta o tener alguna cosa, pues teníamos que pedir la carretilla, porque nosotros no teníamos. Bueno, y me acuerdo una vez, fuimos a pedir la carretilla, uno de ellos, pues descargó el camión que tenía fruta. Y con la mala suerte de que, claro, un palé lleva muchas cajas de fruta. Entonces aquel palé se volcó y estuve yo por ahí 3 horas recogiendo la fruta. No sé, que fue una... De esas hemos tenido muchas, con fruta, sí, con yogures. Sí. La verdad es que sí. María, en estos años han pasado por el Banco de Alimentos muchísimas personas y algunas desgraciadamente ya no están, que yo creo que en los 25 años... Es algo muy importante que yo creo que tenemos que hacer mención a todos aquellos voluntarios que por motivos personales o bien porque han fallecido han sido el pilar fundamental del Banco de Alimentos. Son muchos
y que desgraciadamente ya no están con nosotros, ¿no? Y debemos de hacerle, pues por supuesto. Chano. Estaba Chano. Teníamos a Valentín, a Carlos, a nuestro querido Santi, ¿vale? Que eso es muy importante, que recordemos a todas esas personas que sin ellos esto no hubiera sido posible. Después de haber sido fundador, 25 años, ¿qué consejo darías a los que tienen que seguir ahora otros 25 más? Darnos ánimos, pues, ¿no? Que lo hagan con ilusión. Que lo hagan con ilusión y que piensen que trabajan no para ellos, sino que trabajan para los demás. Porque de hecho, todo lo que hacen los voluntarios lo hacemos o hacíamos, o lo hago también, para los demás. Para que los demás tengan pues, un aliciente de si les falta la comida, pues que tengan la ayuda del Banco de Alimentos que les puede ayudar, ¿no? Con ese mensaje nos vamos a quedar. Gracias, de verdad. Un gustazo. Jesús Garriga. Es su turno, señor Patterson. Pues estamos aquí con tres personas que representan a los donantes, que ya sean particulares, ya sean empresas, ya sean asociaciones, instituciones de todo tipo de la administración. Sin ellos, sin su respaldo, no existiría el Banco de Alimentos, no tendría nada que ofrecer. Son Salomé Luengo, responsable de comunicación institucional de Caja Rural de Asturias, entidad a la que debemos, entre otras cosas, el poder contar precisamente con ese magnífico almacén en Argame. Beatriz Flores de la Vega, directora del Colegio Santa Teresa de Jesús de Oviedo, y Antonio Blanco, director de la Fundación Arimerca. Gracias a los tres por estar aquí. Para empezar, Salomé, ¿qué es lo que lleva a una entidad bancaria a involucrarse en una labor como la que desarrolla el Banco de Alimentos y que desarrollan también otras organizaciones sociales? Aprovecha, saluda. Bueno, acércalo, por favor. Sí, antes de nada quiero decir que vengo en calidad de suplente. Aquí tendría que estar nuestro director general y nuestro presidente, que están inaugurando ahora una oficina en Somiedo. Está allí la consejera de Hacienda. Y también el alcalde Mino, y están celebrando el consejo allí, y su intención era llegar, pero el consejo empezaba tarde, entonces vengo en calidad de suplente y sin preparar. Bueno, pero con contestar, se conoce perfectamente la Caja Rural y lo que está haciendo, porque al final este tipo de cosas son responsabilidad suya, ¿no? Te preguntaba eso, ¿qué es lo que lleva a una entidad bancaria a involucrarse con el Banco de Alimentos y con otras asociaciones similares también, ¿no? Bien, no podría ser de otra manera, y lo explico. Nosotros somos una banca cooperativa y como tal existe una obligación estatutaria de devolver el 10% del beneficio de esa confianza que todos los clientes y socios depositan en nosotros. Entonces, ¿qué mejor y qué opción mejor que el Banco de Alimentos? Me incorporé a la Caja en el 2000, más o menos, sí, en el 2000, ya ha pasado, y desde entonces íbamos colaborando con ellos. La crisis del 2008, esta crisis reciente, bueno, esas múltiples crisis que se han ido, han hecho que su labor, lo que han hecho ellos ha sido crecer. Pero crecer en profesionalidad, crecer en redes, crecer en colaboración, para nosotros es una garantía. Nuestra capilaridad nos lo pide, o sea, quiero decir, no solamente trabajar con ellos, sino el crecer en esa colaboración, no solo económica, sino también de otro tipo, ¿no? Nos aportan mucho. Cuando dices ellos, puedes decir vosotros, porque tanto Sonia como yo estamos aquí también en calidad de voluntarios, estupendo. Aunque nos hayan cogido para este marrón. Estupendo, no, es verdad porque además nosotros podemos ser el socio, el voluntario 659. Creo que son 658 los voluntarios que ahora hay en el banco. Somos uno más, quiero decir. También digo que la Fundación Banco de Alimentos, como cualquier otra institución, son personas. Y son las personas, son Bernardo, es María,
Son esos voluntarios que están día a día y son realmente los que hacen posible todo esto, ¿no? Sin ellos sería imposible. Entonces, más que la Fundación Banco de Alimentos, para el Consejo Rector es María llamó y dijo, o necesitamos, y siempre es común, es muy fiable. Sí, obviamente el Banco de Alimentos está muy satisfecho con vuestra aportación, con vuestra colaboración. ¿Estáis contentos vosotros con el Banco de Alimentos? ¿Cómo trabaja el Banco de Alimentos y la labor que está haciendo? Sí, por supuesto. Hombre, siempre hay margen de mejora, supongo. No, lo que sería conveniente sería que no tuviera que existir un banco de alimentos, ¿no? O sea, que pudiera desaparecer en vez de crecer, pero sí crecer en voluntarios, sí crecer como red social. Todo ese trabajo que realizan también, no solamente con las donaciones, sino con las operaciones Kilo, esa formación, los que tenemos hijos adolescentes que van a ese supermercado y conocen la respuesta de la gente, ¿no? al hacer una donación esa parte también es muy importante del banco, ¿no? Nosotros, lo dije, yo creo que lo he respondido antes, estamos encantados. El Consejo Rector de la Caja, cada vez que llega una solicitud de cualquier tipo, se muestra siempre dispuesto y sobre todo lo que hablo, la fiabilidad de las personas que están ahí, de todos vosotros como voluntarios, ¿no? Beatriz es, como decía antes, la directora del Colegio Santa Teresa Jesús de Oviedo. La colaboración del Colegio Santa Teresa es también muy intensa y no se limita solo a hacer campañas o a apoyar campañas como son la recogida de alimentos. Beatriz, cuéntanos en qué consiste vuestra colaboración con el banco y quiero también que me cuentes un poquito qué es eso del proyecto 13 Crece. Bueno, la colaboración surgió, tengo que decir que nosotros siempre participamos en dos grandes proyectos. Un proyecto de nuestra propia fundación y un proyecto de Manos Unidas. Pero son proyectos de recaudación de fondos y siempre en países de Sudamérica, África. Y esto surgió de un cuestionamiento del profesorado de por qué no intentábamos acercar a los alumnos a una realidad mucho más cercana para ellos, ¿no? Y en ese momento era el año 2013, cuando empezamos, había crisis y pensamos que la mejor manera de contribuir era en el Banco de Alimentos. El nombre del 13 Crece, el proyecto surgió precisamente porque pensábamos que si tú ayudas, te ayuda a crecer como persona. Entonces ya teníamos la primera palabra, crece. En ese momento había una campaña en televisión que era 12 meses, 12 causas. Dijimos, pues genial, 13 crece. 13 porque rima con 13. Entonces todos los 13 de cada mes recaudamos alimentos. Y de ahí surgió ese proyecto. Participa todo el colegio desde los 3 años hasta segundo de bachillerato. Tengo que decir que cuando contactamos con el Banco de Alimentos, ellos pensaban que no iban a funcionar y nos decía que que mejor eran 2 grandes campañas, que nos lo pensáramos, que no íbamos a conseguir, que eso iba a decaer, que la atención iba a decaer, y llevamos ya casi 10 años participando en el proyecto. Y de hecho, muy contentos, porque además no solamente consiste en recoger alimentos, luego hay talleres para los niños, les llevan les bajamos a la nave, les explican cómo funciona, dónde van los alimentos, es como para ellos mucho más real. No queda solo en el colegio, sino que además ellos pueden ver a dónde va todo. Y aparte les hacen talleres de concienciación, es como una participación muy activa entre el Banco de Alimentos y nosotros. Y desde tu perspectiva, después de esta experiencia y como docente también, ¿calan entre los alumnos estas campañas de sensibilización que está haciendo el banco, entre otras cosas, como decías tú anteriormente, contra el despilfarro de alimentos? ¿Calan de verdad? Hombre, pensamos que sí o queremos creer que sí, como todas las campañas que se hacen en el colegio, luego ya, pero desde el colegio no solamente hacemos despilfarro de alimentos, hacemos muchas otras cosas y pensamos que estas cosas calan porque van en consonancia con con los valores que nosotros estamos predicando desde el colegio. Antonio Blanco es el director de la Fundación Alimerca, cuya relación con el banco también es muy antigua y muy intensa. De hecho, yo creo que se remonta a hace 20 años, los mismos que lleva María precisamente coordinando. Y también muy estrecha, como decía, donaciones económicas, de alimentos, campañas de recogida. Es un ejemplo para nosotros, para el Banco de Alimentos, de colaboración con las empresas privadas. Antonio, te pregunto como a Salomé, ¿por qué esa implicación que supongo que es más moral que otra cosa? En el caso de la industria alimentaria, cubrimos también la otra parte, que yo creo que es el objetivo menos conocido y por eso, pues ya que tengo esta oportunidad, el que me gustaría comentar, que es la gestión del excedente alimentario.
El impacto social queda claro. Yo creo que a lo largo de la sesión lo va a comentar mucha gente, pero hay dos objetivos en los bancos de alimentos. Por un lado, esa ayuda social, esa donación para casos en los que puede haber una necesidad concreta de alimentos, pero por otro lado hay que canalizar los excedentes de la industria alimentaria. Un ajuste total de la oferta y la demanda no es posible, y más cuando hablamos de perecederos, con lo cual todos los días, en todos los diferentes eslabones de la industria alimentaria, se producen excedentes. Para eso los bancos de alimentos son un agente intermediario con el tercer sector fundamental. Y con todos los que están aquí, sobre todo en la parte que estábamos atrás, ¿no? Decíamos, estamos en un sector fundacional, asociativo, que es un enlace fundamental. De otra forma, podría haber un desperdicio real. Y ya si pensamos, además, con el borrador de ley que ya tenemos sobre la mesa, los que estamos en el gremio de la ley contra el desperdicio alimentario, pues va a ser necesario. Esto también es un reto, y es un reto que los bancos de alimentos y la industria alimentaria tenemos que asumir. Hay excedentes que, porque son muy perecederos, pues no pueden llegar a ser donados. Y también tenemos que pensar ahora en nuevas empresas de innovación social que permitan transformar esos excedentes, por ejemplo, verduras y hortalizas, en conservas, y que aseguren una durabilidad mayor para que pueda ser canalizado por las entidades del tercer sector. Iba a decir que te iba a meter los dedos en la boca precisamente por lo aprobado por el Consejo de Ministros, pero ya veo que no es necesario. Ha aprobado ese proyecto de ley contra el despilfarro, en las que incluso se establece multas a bares y a supermercados, precisamente, que tiran la comida. ¿De verdad, la pregunta es, ¿de verdad es necesario llegar hasta este extremo, amenazar con multas? ¿Debería funcionar de otra manera? Hombre, en este momento, por lo menos lo que es el sector de la distribución, llevamos muchos años haciendo esa donación de excedentes diarios. Pero también se están haciendo unos ajustes cada vez mayores, como es lógico. Estamos hablando de un despilfarro, no solo de alimentario, sino económico. Entonces, esa multa, hay mayor multa que unas pérdidas por una errónea gestión de almacén. Yo creo que eso ya es suficiente cuando hablamos de organizaciones empresariales. No puedo valorar en este momento más el borrador. Pues muchísimas gracias a los tres. Son, si se me permite. Sí, perdón. Si se me permite, ya que felicitar a todos los que están aquí y a la persona con la que nosotros entramos, que también merece un aplauso, que es Juan Luis Núñez, presidente del Banco de Alimentos durante muchos años. Sí, me gustaría. Un aplauso para él. Decía que son 3 ejemplos, pero hay muchos más, de representantes de colectivos que están apoyando con su labor al Banco de Alimentos. Gracias de nuevo por estar aquí y un aplauso para ellos. Concordia 2012 a la Federación Española de Bancos de Alimentos como exponente de un esfuerzo internacional solidario para aliviar algunas de las necesidades más apremiantes de la población, hoy agudizadas por la crisis económica. Los donantes de alimentos y los voluntarios y organizaciones que los canalizan constituyen ejemplos decisivos y generosos de este esfuerzo altruista en favor de los demás. Oviedo, 12 de septiembre de 2012, se levanta la sesión. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, Federación Española de Bancos de Alimentos. Juan Luis Núñez López, presidente del Banco de Alimentos de Asturias. Exponente de un esfuerzo internacional solidario para aliviar alguna de las necesidades más apremiantes de la población, hoy agudizadas por la crisis económica, y porque los donantes de alimentos y los voluntarios y organizaciones que los canalizan constituyen ejemplos decisivos y generosos de este esfuerzo altruista en favor de los demás, el jurado ha concedido el galardón a la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Recoge el premio su presidente, José Antonio Busto, acompañado por Carmen de Aguirre, presidenta del Banco de Alimentos de Badajoz, Juan Luis Núñez López, presidente del Banco de Alimentos de Asturias, y Ángel Pérez Alcázar, voluntario del Banco de Alimentos de Barcelona. Un premio que recogen estas 4 personas para los 2.000 voluntarios y las 3.000 empresas de entidades colaboradoras de más de 7.000 instituciones. Solo en 2012 repartieron 104.000 toneladas de comida y prestaron asistencia a 1.300.000 personas. Pedro Llorca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESBAL. Muy bien, muy bien. Muy agradecido de estar aquí. Para nosotros también es un lujo que nos acompañe, entre otras cosas, porque desde su tierra, desde Canarias, en estos meses de atrás, bueno, fuimos muy conscientes de cuánto podía hacer una fundación como el Banco de Alimentos por la gente que tenemos más cerca, ¿no? Bueno, vivimos lejos, pero al mismo tiempo estamos cerca. Yo siempre digo que para los canarios la península está al otro lado de la calle, ¿no? Entonces, siempre nos hemos sentido muy bien acogidos en todo el territorio nacional. Y bueno, sí es verdad que pasamos esa crisis con el volcán Cumbre Vieja, pero bueno, aquí estamos. Ahí está. Ya paró, la cosa ya... Ahora sí, la cosa ya se ha calmado, afortunadamente. Sí. Bueno, ¿qué es y cómo funciona FESBAL? FESBAL funciona como una federación donde agrupa 54 bancos de alimentos, que tenemos unos estatutos y un reglamento de régimen interno que aplicamos y procuramos que todos los bancos que conforman la Federación Española de Alimentos tengamos protocolos similares y actuamos siguiendo criterios comunes, que no es otro que intentar recaudar la mayor cantidad de alimentos posible, en este caso de mermas, y a eso que ahora se ha puesto en el candelero, que es el tema de esta proposición de ley, de la lucha contra el despilfarro. Pues nosotros en ese caso hemos sido un ejemplo y abanderados desde la fundación de los bancos de alimentos con la lucha contra el despilfarro. No solamente es tener, sino no gastar, no despilfarrar, no hacerlo de una forma inútil, eso es evidente. La existencia de los bancos de alimentos sigue siendo muy necesaria y la coyuntura puede cambiar, pero sigue siendo muy necesario que alguien pueda estar vigilante de que no falte la comida. Bueno, yo creo que lamentablemente somos necesarios, la sociedad nos necesita. Antes hablamos ahí en la llegada de las autoridades, que bueno que las instituciones públicas no pueden llegar a todos los rincones y a todas las actuaciones que son necesarias. Para eso estamos nosotros, la ciudadanía, que teniendo conciencia social buscamos soluciones para intentar paliar las necesidades de todas esas familias que están en situación de precariedad. Fundamentalmente el gran valor que tenemos los bancos de alimentos es precisamente el voluntariado, es el gran sustento y después ese interés tan arraigado en nuestro ADN, que es ayudar a las personas en situación de precariedad. Porque no solamente, bueno, hay nuevos pobres en España, en nuestra sociedad los hay, pero el Banco de Alimentos ayuda a más gente, no solo la gente que está en exclusión de pobreza. Hay muchas circunstancias en las que hay que estar presentes. Sí, bueno, casualmente esta semana hemos tenido un recorrido intenso porque la semana pasada celebramos el Congreso en Ponferrada y la Asamblea General. La Asamblea General siempre son momentos de alguna manera debatir o
intentar conseguir encuentros de búsqueda de soluciones para poder ejecutar mejor, con más intensidad nuestro trabajo. Entonces, bueno, muchas veces hay que confrontar ideas, llegar a acuerdos e intentar eso, que lleguemos a mucha más gente. Después hemos estado y esto lo digo como un apoyo, que se entienda que la Federación Española está ahí presente para ayudar a todos a los 54 bancos de alimentos. Esta semana también estuvimos en Soria con la visita de la reina y bueno, hemos sido invitados y ahora nos sentimos, porque aquí estamos parte del comité ejecutivo, nos sentimos muy agraciados y muy satisfechos de que la Fundación Banco de Alimentos de Asturias haya tenido a bien invitarnos, y para nosotros es un honor. Y sí me gustaría recordar que aquí ahora mismo, en este salón, hay unos cuantos presidentes de la Federación Española de Banco de Alimentos, José Antonio Bustos, que se acaba de nombrar, Jesús, un referente para los compañeros de aquí de Asturias, y también Nicolás Palacio, que también fue presidente de la Federación Española. O sea, con esto lo que quiero decir que la Federación Española de Banco de Alimentos está siempre al lado de los bancos y desde ahí canalizar y todas las ayudas que se puedan prestar a los bancos de alimentos. Hay más presidentes, como el presidente de Granada, Indalecio, bueno, nuestro tesorero, que nos ayuda a gestionar mejor el dinero y de esas donaciones que nos llegan, pues hacérselas llegar a todos los bancos de la forma más equitativa posible. Pedro Llorca, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes y felicidades al Banco de Alimentos de Asturias por todo lo que ha hecho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me quedó Bernardo. Bernardo, muchas gracias por todo. Hemos hablado con donantes, vamos a hablar ahora con beneficiarios, y están aquí conmigo María Selacuetos, directora de la Asociación Gijonesa de Caridad, que gestiona la cocina económica de Gijón, Evelyn Iglesias Fernández, que es la presidenta de la Asociación de Niños con Cáncer Galván, y Pepa Cañadas, que es vicepresidenta del Banco de Alimentos, al que está vinculado como voluntaria ya desde hace también 20 años, desde 2002, creo saber, y que es también la responsable de supervisar a las organizaciones receptoras de alimentos y también miembro ejecutivo, precisamente, de la FESVAL. Pepa, por empezar contigo, para que los aquí presentes entiendan un poco cuál es la labor del Banco de Alimentos, ¿cómo se articula esa distribución de los alimentos que gestiona el banco? Necesito que utilices el micro. Que lo subas. Con que lo pongas no delante. Estoy acostumbrada. Perfecto. A ver, nosotros gestionamos los alimentos siempre a través de las asociaciones, siempre, nunca particulares, porque siempre pensamos que las asociaciones son las que tienen un mayor control de las familias. Las hay que necesitan más, necesitan menos, entonces siempre es así. Esas familias presentan a su asociación, llevan una serie de documentación. A nosotros nos avalan las trabajadoras sociales y entonces, bueno, pues presentan un informe. Dicho informe nos lo llevan después al banco y entonces nosotros, a partir de ahí, pues entregamos los alimentos, entregamos los lotes a las asociaciones para que su presidente y sus voluntarios hagan el reparto de los alimentos. La garantía de que reciben las ayudas quienes realmente las necesitan son totales. Pues sí, porque, a ver, siempre estamos en contacto con los presidentes de las asociaciones y siempre les decimos que si necesitan algo que nos digan. Entonces, protestas de las familias no hay, por lo tanto quiere decirse que sí que les llegan los alimentos por parte de quien lleva su asociación. Hay un control absoluto de los alimentos que llegan, pero también sería bueno decirle a la gente que se redistribuyen, pero también sería bueno decirles que hay un control absoluto de los alimentos que se reciben en el banco. A mí una de las cosas que me llamó la atención la primera vez que lo vi es que cada lote estaba absolutamente numerado, etiquetado, y no había lote, kilo de garbanzos que no entras allí, que no estuviese absolutamente controlado, ¿no? Sí,
A ver, está controlado porque todos los alimentos que entran allí, bueno, se clasifican todo por fechas y luego para las estanterías. Pepa, te voy a pedir que acerques un poquito más. Cada vez que hacemos así, sí, cada vez que hacemos un reparto, como llamamos nosotros, pues entonces lo que hacemos un inventario de todos los alimentos que hay allí, que ya están clasificados a su vez por fechas, y se distribuye entre todas las asociaciones, de todas las familias que nos han presentado, se distribuye entre todas las familias. Entonces tenemos un programa que él mismo saca los alimentos que le corresponden a cada uno. A partir de ahí nuestros voluntarios lo preparan, lo encintan y bueno, ponemos a la asociación que es, y después llamamos por teléfono y les damos unos días, les decimos el número de kilos y les damos unos días para que vengan a recogerlo. Y así es como funciona. O sea que los donantes y los futuros donantes deben estar absolutamente tranquilos con todo lo que se recibe y lo que se redistribuye, porque además es casi imposible que quede nada, absolutamente nada en el camino, entre otras cosas, porque los que estamos allí somos voluntarios, ¿no? Pues sí. A ver, confiamos en que no se quede nada en el camino. Nunca vamos a decir que somos perfectos, pero casi sí, ¿eh? Sí. Por último, Pepa, ¿hay alternativas al reparto de alimentos? Antes Salomé decía que lo idóneo sería que no existiese el banco de alimentos porque no se necesitase, ¿no? ¿Hay alternativa a este reparto de alimentos ahora mismo tan necesario, que para mucha gente sigue siendo un poco denigrante y otros lo consideran que incluso la beneficencia, por utilizar una palabra, no es integradora? A ver, el problema está siendo que sí, desde luego que hay, bueno, pues como no sé, la gente que ahora es vergonzosa, que no quiere recibir del banco, que está pasando necesidad, que no pide, pero el problema es que cada vez vamos a ir a más. Según cómo se están poniendo las cosas, cada vez vamos a ir a más. Los donantes están, bueno, pues en una situación también crítica, los que teníamos ahora, entonces es un círculo un poco extraño en el que vamos a entrar. Esperamos superarlo todo como siempre lo hemos hecho hasta ahora, pero bueno, como decía la de la Caja Rural, sería bueno que no hubiese bancos de alimentos, pero ahí estamos para ayudar en todo lo que podamos. Pepa es un ejemplo como Vendetrega. Evelyn, como presidenta de la Asociación de Niños con Cáncer Galván, muchos quizás estén preguntando en este momento por qué una asociación como la que tú presides necesita la ayuda del Banco de Alimentos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Antes de nada, tengo que corregirte, soy la trabajadora social de Galván. La trabajadora social, perdona. Sí. Sí. El presidente no pudo estar en estos momentos. Sí. Entonces, bueno, pues un poco la pregunta que me haces, las familias que pertenecen a Galván tienen un diagnóstico de cáncer infantil en la unidad familiar. A todo eso, pues conllevan otro tipo de problemáticas o de necesidades que vamos detectando a lo largo del tiempo. Y pues la asistencia alimentaria es una ayuda principal. Es algo básico. Esa necesidad muchas veces está también relacionada con la obligación casi que tienen las familias de tener que ocuparse de esos niños y en muchos casos dejar sus trabajos, ¿no? Sí. A ver, hay una prestación que las familias pueden acogerse a ella cuando están los niños enfermos, pero el diagnóstico de cáncer infantil incrementa los gastos de la unidad familiar por el transporte de derivaciones hospitalarias a otras comunidades, gastos de farmacia, largo, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo suma, todo suma. Yo no sé si nunca has visto tantas autoridades juntas delante. Tienes la ocasión de reclamarles su apoyo y pedirles lo que sea. Bueno, pues si me pongo, hay un largo, etcétera. Empieza por algún sitio. ¿Qué necesidades tenéis? Bueno, a ver, es un poco lo que decía, ¿no? Las necesidades de nuestras familias, hay varias, ¿no? De asistencia alimentaria, por eso trabajamos en red con la Fundación Banco de Alimentos. Los gastos, lo que decía antes, ¿no? Un poco los gastos derivados de la enfermedad, las derivaciones a otras comunidades. La administración pública pues no cubre todos esos gastos y un poco las entidades del tercer sector tratamos de cubrir, ¿no? Para que su calidad de vida sea buena, siga siendo estable, no haya desestabilización más de lo que ya es vivir con un cáncer infantil, ¿no?
en tu casa y bueno, pues necesidades hay muchas. Se trabaja y se pelea por ellas, pues no sé. También adelantar el dinero de prótesis, órtesis o diferentes cosas, ¿no? Que luego sí es verdad que hay una parte que, bueno, pues que el servicio público devuelve, pero hay que adelantar, bueno, muchas cosas. La verdad que necesidades varias. Bueno, espero que de aquí salgan estas autoridades un poco más sensibilizadas, espero. No lo están ya, que creo que sí, y que la ayuda que os puedan prestar pues sea todavía mayor. María Selacuetos, como decía, es la directora de la Asociación Gijonesa de Caridad, que gestiona, entre otras cosas, la cocina económica de Gijón y es fundamentalmente, por eso, sobradamente conocida, ¿no? Lo decíamos, lo venimos diciendo esta tarde, en un mundo ideal no haría falta el banco de alimentos. Supongo que sueñas con ello alguna vez. Y ni comedores escolares, comedores sociales, ¿no? Ojalá cada día mermase. Lo triste es que cada día aumenta, ¿no? Estamos dando, el año pasado, 222.500 comidas. A diario estamos dando 300 comidas diarias en el comedor social y 300 de cena. Entonces, nosotros estamos muy preocupados por este espacio progresivo y la verdad es que nos vemos a veces con verdadera preocupación. Aprovecho el momento para felicitar y agradecer a todos, pero sobre todo al Banco de Alimentos, que nosotros siempre, antes de comprar algo, llamamos a ver si tienen ese producto antes de hacer un gasto. Casi siempre encontramos respuesta y cuando no la hay es porque tampoco lo tienen. Entonces, vivir esta situación diaria queremos que siga siendo esperanzadora. Yo y el equipo de la cocina económica pensamos que hoy es imposible pensar en cerrar un comedor. Es imposible en nuestra situación cerrar un comedor. Y además, no por lo que nosotros digamos, sino las personas nos decían ellos, si cerráis el comedor, reventamos Villabona. Aprovecha, te digo lo mismo que a Evelyn, aprovecha la ocasión. Yo siempre aprovecho. Aprovecha para pensar. Siempre. Yo no soy la clásica monja dadivosa, que pobretinos, no lo soy. Yo lo que creo que es tarea de todos. Tenemos que estar implicadas todas las organizaciones. La sociedad tiene que conocer. Abrimos la puerta a todo el mundo que venga a la casa a conocerla, porque vale más una imagen que 1000 palabras. Hay que ofrecer dignidad. Nosotros hemos planteado hacer puentes, es decir, no solamente dar una comida, la puede dar cualquiera a veces, pero no siempre la tienen. Dar una comida es no importante, es sagrado, pero hay que tender puentes para que las personas puedan dignificar su situación. Hemos abierto piso de acogida para las personas que quieran dejar la droga o el alcohol, pasar a programas. Otros vienen de permisos penitenciarios a nuestra casa. Tenemos familias en situación y riesgo de exclusión, con niños que si no estarían divididos la familia. Tenemos una residencia de media estancia porque estamos trabajando en red con todas las instituciones que trabajamos con el colectivo Sin Hogar. Estamos contentos, duplicamos el trabajo, lo mejoramos, dignificamos a las personas, porque lo que no tienen en nuestra casa lo pueden tener en la otra organización. No se trata de llevar títulos y hacemos más, eso sobra. Hay que tener claro a quién nos debemos y las personas que yo y mi asociación tiene entre manos es ese número de personas que a diario llegan a nuestra casa, que no pierdan la esperanza. Tenemos profesionales, psicóloga, trabajadora social, abogado, que orienten a las personas. Las personas necesitan más que un plato de comida. Se lo agradecemos todo lo que colabora el Banco de Alimentos, pero tenemos que llegar entre todos a más. Entre todos. Nosotros podemos abrir puertas y si no ventanas, pero no podemos quedarnos ahí. ¿Qué va?
No les cuento lo que pasó en la pandemia, porque hoy es día de fiesta y necesitamos ese ánimo festivo. Iba a preguntarte precisamente por qué hace la Asociación Gijonesa de Caridad, aparte de dar esas comidas, pero ya nos has contado. Claro, Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias de verdad a las tres y por estar aquí celebrando con nosotros este 25º aniversario. Esta segunda intervención y última mía, voy a cantar una canción que me pidió expresamente el presidente del Banco de Alimentos, Bernardo Sopeña. Una canción que se titula En un requeixo del alma. Como diría el bolero, en un rincón del alma. Pues en un rincón del alma, en un requeixo del alma, llevo yo y creo que llevamos todos la labor de esta institución ejemplar, este patronato del Banco de Alimentos. Requeixo del alma tañerando, ta caltriándome sele la tobo, mesmo que sur del agua entre les peñes, mesmo que cancia el aire nel altor. Mucho que intenté piellar la puerta, traspasóme hasta dentro el tocalor. Esmuceste de mi peles mañanes, mesmo que la rosada con el sol. Por mucho que te busco los defectos, puede más el coral que la razón. Miento que tú no huyes de este mundo, hoy es como una llaga del amor. Hoy es como una llaga del dolor. Deixaste-me frallada, mi opresona. Non sei onde entames tú e acabo yo. Ya solo veo el mundo con tus huellos, ya tengo escaecida mi canción. Siéntome como la piedra del río que arrastra la riada hasta la mar, sin poder agarrarme a ningún sitio, como fue ya dentro la tempestad. Por mucho que te busco los defectos, puede más el coral que la razón. Miento que tú no huyes de este mundo, hoy es como una llaga del dolor. Hoy es como una llaga del amor. Gracias.
Pues muchísimas gracias a Chema Ladro, que siempre colabora es un placer. Y muy generosamente con el Banco de Alimentos de Asturias. Escuchar buena música. ¿Nunca te dio por cantar? Sí. ¿Y qué? ¿Puedo decir lo que dice mi mujer? Sí, Pilar siempre tiene razón. Que ese día no vamos a la playa. Vamos a seguir con esta fiesta, este día de reconocer y de escuchar las voces que forman parte de esta familia del Banco de Alimentos, y me gustaría invitar a que se siente conmigo Delia Losa, delegada del Gobierno. Bienvenida. Sonia, perdona un segundo, A ver. Te voy a interrumpir porque quería, antes que nada, felicitaros por el formato de este programa, de este acto, porque yo creo que es muy ameno y es importante que, además de que interviene mucha gente, así todo no pierde pues el interés. Y en segundo lugar, y luego ya te dejo que me preguntes, quería felicitar a la Fundación Banco de Alimentos, a Bernardo, su presidente, a los patronos y patronas y a todos los voluntarios y voluntarias que de forma absolutamente desinteresada y generosa, y yo añadiría con entusiasmo, porque además doy fe de ello porque he ido a verlos en varias ocasiones y no sabéis la felicidad que se ve cuando llegan los alimentos y cómo lo organizan y cómo lo distribuyen. Bueno, me parece maravilloso y bueno, pues eso, quería felicitaros. Bien. Precisamente ahí quería empezar, porque tanto Delia Losa, delegada del Gobierno, como su equipo forman parte del Banco de Alimentos y cada poco tiempo tú estás ahí presente, ayudando, diciendo estoy aquí. Bueno, yo creo que es que, a ver, ante una acción solidaria como la de esta organización, pues yo creo que es imposible no estar a su lado. Por otra parte, bueno, el Gobierno de España, al que represento, que es quien apoya económicamente a la Fundación, este año el Gobierno ha asignado 80 millones de euros para los bancos de alimentos. Entonces, bueno, aparte de una obligación, es verdad que también es una devoción y es un agradecimiento debido porque hacen una labor que complementa, indudablemente complementa las acciones de los gobiernos, pero están ahí y son imprescindibles, yo creo. Claro, y ahí toca hablar del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Desfavorecidas. 16 años en funcionamiento, ¿cómo está ahora? Porque cambia un poco, ¿no? Bueno, pues está muy vivo. Como digo, son 80 millones de euros que vienen de los fondos europeos. Y para el año que viene hay una previsión de 93 millones, o sea que yo creo que está plenamente vivo porque es verdad que se ha comprobado que estas organizaciones, que son las organizaciones al final del tercer sector, forman parte junto con las administraciones y los gobiernos, aquí está el presidente del Principado, que son los competentes en materia de servicios sociales y la consejera, pues forman parte de todo el conjunto de red de protección y cobertura a las personas y sobre todo a las personas más vulnerables. O sea que yo creo que, mira, Sonia, desgraciadamente en un mundo ideal no tenía que haber nada de esto, pero ese mundo no lo conocemos y por mucho que hagamos parece ser que no acabamos de llegar a conseguirlo. Entonces, mientras tanto, lo que hay que hacer es eso, cubrir y proteger a las personas vulnerables. Entonces, es una tarea conjunta de los que afortunadamente estamos mejor, de los gobiernos y de esos voluntarios que desde luego y voluntarias que sigo insistiendo son lo mejor, el mejor exponente de la condición humana. Delia Losa, delegada del Gobierno, muchísimas gracias. Gracias a ti. El Banco de Alimentos se sostiene sobre dos patas. Una, ya lo decíamos anteriormente, son las ayudas que recibe y otras son los voluntarios. Y si algo nos caracteriza es efectivamente el carácter de voluntarios de todos los que estamos aquí. Agustín Portilla, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Agustín tiene 68 años, es voluntario desde 2017
Dedica buena parte de su tiempo a gestionar el local del banco en Mercasturias y desde allí también te responsabilizas de la distribución de frutas y verduras. Agustín, dejas de trabajar y una vez que tienes tiempo, en vez de disfrutar del tiempo libre, vuelves al trabajo y en esta ocasión gratis. ¿Por qué? Bueno, es una forma mía de querer a lo mejor devolver un poco todo lo que la vida me dio, ¿no? Me he hecho formar una familia, he tenido unos hijos, unos nietos y todo maravilloso, y entonces, bueno, pues he visto que podía ayudar de esta forma. Entré en esta gran organización que es la Fundación del Banco de Alimentos, donde me recibieron con los brazos abiertos, con un cariño estupendo, y que lo hago con muchísimo gusto y siento no poder tener más tiempo para poder ayudar un poco más todavía. Precisamente sobre eso quería preguntarte, ¿cuánto tiempo le dedicas tú al voluntariado al Banco de Alimentos? Pues mira, fijo, voy 2 días a Mercasturias, martes y viernes, con los compañeros. Estamos de 9 a 1 más o menos, 12:30, 1:15, depende de lo que tengan las entidades que vengan a buscar los alimentos. Después estoy también en Argame, voy con el Plan FEGA, Fondo de Ayuda Agroalimentaria, y ahí estamos trabajando un poco, bastante. Eso es lo que se llama una jubilación activa. Exactamente, pero encantado. ¿Alguna vez pensaste, antes de jubilarte, pensaste en, cuando me jubile, pues no sé, me voy a ir con lo que casi todos soñamos, ¿no? Ir a Goa, a vivir allí? No, fue una vez jubilado que vi que tenía mucho tiempo libre. O sea, yo siempre participé, pero no de esta forma. Por ejemplo, llevo 30 y tantos años en Ayuda en Acción, colaborando, pero es simplemente colaborar económicamente, ¿se entiende? Pero lo que es trabajar así, no, fue el Banco de Alimentos. ¿Estás satisfecho con lo que estás haciendo? Muy satisfecho y muy feliz. ¿Qué satisfacción te produce esto? Es una satisfacción de poder ayudar a la gente, de ver a la gente cuando vienen a por los alimentos, cómo te lo agradecen, cómo lo viven. Entonces, esa satisfacción personal no hay dinero que lo pague, de verdad. Pues muchísimas gracias. Nada. Carla Martínez ya lo pueden ver. Carla Martínez es más joven, yo diría que mucho más joven incluso que los otros 3 que estamos aquí. Tiene 28 años y eres voluntaria desde hace 12. Desde hace 12 años, efectivamente. ¿Qué te llevó a ti a involucrarte ya a una edad en la que todo el mundo piensa en divertirse en algo como el Banco de Alimentos? Hay tiempo para todo es organizarse, pero sí que es verdad que desde muy pequeñita siempre había sentido como esa necesidad de ayudar a los demás. Y bueno, pues María me involucró en esto, ya no me dejó marchar y como me siento como en casa, pues encantada de poder seguir 12 y los que vengan. Cuéntanos, ¿qué es lo que haces tú en el Banco de Alimentos? Bueno, ahora mismo estoy en el equipo de gestión del voluntariado, que nos encargamos principalmente de organizar las operaciones Kilo, la gran recogida, las campañas en las que nos ponemos los chalecos y salimos a la calle, y también colaboro en el área de sensibilización. Yo soy maestra, entonces bueno, me toca de cerca el enseñar, ¿no? El mostrar lo que hacemos, el visibilizar las necesidades que hay. La gente de tu edad, la gente de tu entorno, te pregunta ¿por qué te has metido en esto? No mucho. Más bien yo les digo, oye, ¿qué haces el sábado? No haces nada, venga, que te vienes tú conmigo. ¿Y lo consigues? ¿Y lo consigues? Sí, que vayan contigo. La verdad que sí. Poco, pero ojalá pudiésemos ser muchos más, pero sí. La verdad es que, bueno, no sé si es que tengo gente alrededor muy buena o qué, pero sí que suelen responder bien. ¿A ti qué te llevó exactamente a involucrarte en esto? Pues me gustaría poder decírtelo, pero es que como siempre sentí esa necesidad, ese querer hacer algo por los demás. Pues te preguntaba por el entorno, si el entorno en el que tú vivías te ayudó a sensibilizarte de alguna manera o no necesariamente. Sí que es verdad que desde casa, desde el colegio, pues siempre te sensibilizan, ¿no? de ayudar a los demás, de tratar de ser la mejor persona que puedas. Y pues es simplemente un pasito más, no quedarte solo en escucharlo, también intentar ser parte de ese cambio. Y el tercer, casi abuelo de los otros 3 que estamos aquí, es Nicanor García, 67 años, viene del mundo de la educación y de la política también. Es una de las incorporaciones más recientes del Banco de Alimentos de Asturias en 2020. Yo he de decir que no para, nos está liando continuamente a todo el mundo. Lo que no tengo muy claro, Nicanor, es que si sabías dónde te metías, ¿no? Yo la verdad es que lo que no tenía claro es dónde me metía contigo, ¿no? A ver,
Si yo no fuera como soy y no estuviera aquí, tú tampoco estarías. Exacto. Y alguno más tampoco. Lo más gratificante que tiene meterte como voluntario después de la jubilación, eso de la jubilación activa está sobrevalorado. Porque adquieres un compromiso, como yo, y le decía a Bernardo y a María, 2 días a la semana, como mucho. Y al final un día hay que hacer esto, otro día lo otro, y estás liado casi todos los días. Pero es muy gratificante. O sea, la razón por la que elegí el Banco de Alimentos lo acaba de decir muy bien Marisela, la directora de la Cocina Económica de Gijón. Dar de comer es sagrado, me encantó. Y cuando ves que salen alimentos para gente que tiene necesidades de ayuda alimentaria y que hay entre 18 y 20.000 personas en Asturias al año a las que ayuda el Banco de Alimentos, dices tú, estamos haciendo una labor muy positiva y muy gratificante para nosotros, muy gratificante. Entonces, estoy encantado, lo que pasa que como ando en 1000 historias también, porque ahora tengo otras actividades, pues es un poco liado, pero de verdad que haría un llamamiento a las personas que... De vez en cuando se viste de azul, no digo más. Ya voy. Que tengáis inquietudes y que queráis participar en esto, que lo hagáis porque es muy bueno. Con una condición nada más. Hay que ver en qué organización estás y qué puedes aportar tú desde tu formación en positivo a la mejora de esa organización. Porque hay muchos tipos de voluntarios y hay que elegir el puesto, el perfil adecuado. ¿Qué imágenes tenías tú del banco cuando lo conociste? Porque yo he de reconocer, antes le preguntaba a Pepa, a la vicepresidenta, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el banco. ¿Qué imagen tenías tú del banco cuando el presidente del Principado visitó también el banco? También se sorprendió de ese funcionamiento, que realmente hasta que no llegas allí lo ves. Yo no tenía ni idea, sabía que era una institución que daba ayuda alimentaria, conocía a Bernardo, que somos compañeros de la enseñanza y además vecinos, y le preguntaba y me decía, sí, no, cuando puedas ven que hacemos una labor. Luego llegas allí y aquello es un mundo completamente diferente. 60 personas, voluntarios, todos los días, voluntarios y voluntarias fijos, casi fijos, trabajando allí de forma desinteresada en una maquinaria que funciona de forma casi milagrosa, porque yo todavía no me explico cómo funciona. Bueno, sí me lo explico, porque aquella señora que está allí, María Velasco, que es el centro de la gravedad y el núcleo de todo, es una máquina de repartir trabajo y de coordinar, pero que es una entidad con una dimensión impresionante, que mueve muchísimos kilos de alimentos, que mueve muchísimas actividades, que mueve muchísimas entidades y que está en el tejido social asturiano muy impregnada, ¿no? Y te sorprende muchísimo y te da un toque de responsabilidad muy fuerte, porque no es estar ahí de vez en cuando y hacer algo, sino que formas parte de una institución con un engranaje, como se puede ver aquí, muy importante, y en eso te hace estar todavía más concienciado. Nicanor, como digo, es un liante absoluto. Es del barrio, es que no solo Bernardo y él son del barrio, yo soy del barrio. Sí. Ramón es del barrio, a veces me encuentro a Bernardo y me dice, ¿te ha llamado Nicanor? No, pues bueno. Pues, oye, nada, no quería agradeceros a los tres vuestra presencia y yo creo que merecéis un aplauso fortísimo. Gracias. Por todo esto. Pues para mí el Banco de Alimentos es solidaridad hacia la gente y a las personas. Pienso que es pues ayudar a los demás, ayudar a los que más lo necesitan. Labor social. Justicia. Experiencia. Gratitud. Voluntariado. Solidaridad. Algo muy bueno. Solidaridad. Para mí, entre otras muchas cosas, sentirme útil ayudando a los demás. Dedicación. Confianza. Alimentos. Compromiso. Bueno, pues al final, entre echar una mano aquí a compañeros para que al final llegue a las personas que lo necesiten, la ayuda que aquí realizamos. Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias.
¿Qué tal? Bienvenido. Un placer estar con vosotros y vosotras. Comentaba José Ramón Patterson que cuando el presidente del Principado se acerca al Banco de Alimentos queda sorprendido y cuando se sorprende a Adrián Barbón pasan cosas. Bueno, es que mucha gente se sorprende cuando ve un día mío, ¿no? Y dice, estuvo en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Y dicen, pero este hombre para alguna vez. Bueno, yo entiendo la política así. Y había escuchado hablar, conocí a Bernardo en un reconocimiento que le habían hecho al Banco de Alimentos. Me comprometí con él a visitarlo, precisamente a conocer, porque soy de los que cree que la mejor forma de saber cómo es la realidad es estando en el sitio. Desde un despacho puedes tener una visión muy determinada, los papeles son muy áridos y en este sentido pues lo que tengo que reconocer es que me admiró. Me admiró sobre todo algo que decía Delia, que es la ilusión, ¿no?, que transmitían, esa fuerza, ¿no?, de los voluntarios y voluntarias. Y desde luego fue una visita muy, muy grata y de allí pues me fui con la copla de cómo poner en valor al Banco de Alimentos, porque si me permitís, yo creo que lo principal del acto que estamos haciendo hoy no es conmemorar 25 años del Banco de Alimentos, que está muy bien. Hoy conmemoramos algo todavía mucho más profundo e intenso, que es la solidaridad, el valor de una sociedad solidaria. Y por desgracia, esto ya no abunda, se está perdiendo. La mayor amenaza del mundo en el que vivimos hoy es que está abriéndose paso el individualismo de tal manera que se está poniendo en riesgo el valor de lo común. Y el Banco de Alimentos representa precisamente lo contrario. Así que me fui con la copla y hoy, pues sabéis, el 8 de septiembre recibirán la medalla de Asturias. Ahí estamos. ¡Bravo! Bien. Durante toda esta tarde que estamos viviendo se habló mucho del tercer sector, bueno, las instituciones por un lado, públicas, la empresa, el voluntariado. ¿Cómo se valora desde el Gobierno del Principado de Asturias? Bueno, para nosotros el tercer sector, y está aquí la consejera Melania Álvarez, del ramo, como diríamos nosotros, es fundamental, porque lo que hay que reconocer, y antes se decía, claro, en una sociedad ideal todo esto estaría resuelto, o lo podríamos resolver las administraciones, pero no es así. Y hay que reconocer que las administraciones no llegamos a todo, y no llegan tampoco las empresas, y no llega la vida civil, y no llegan las propias familias. Necesitamos el movimiento asociativo, en este caso el tercer sector, para dar precisamente esa respuesta. Así que desde luego nosotros, desde que llegamos al Gobierno, estamos incrementando la colaboración con el tercer sector, nos parece clave, creo que es una apuesta y además porque hace que el tema sea capilar, que se irradie, que llegue a todas partes de Asturias. Pensad que desde los almacenes que tiene el Banco de Alimentos se sirve a toda Asturias y eso es fundamental. Hay que hablar también de que el Gobierno de España antes de ayer aprobó el proyecto de ley para luchar contra el desperdicio de alimentos, que lo comentaba Antonio Blanco de la Fundación Alimerca. Como datos, hay que evitar que se tiren 1.300 millones de kilos de comida. Son unos 31 kilos por persona, según estos datos del 2020. Esa ley era necesaria. Desde luego. Antes cuando escuchaba a la religiosa de la cocina económica, yo me estaba acordando, yo estudié en un colegio de monjas, esto es algo conocido, no estoy descubriendo nada nuevo, y en Sotrondio, al lado de Pola de la Viana, y nos insistía mucho una monja, que ya por desgracia murió, a la que yo quería mucho, que el mayor pecado que puede cometer el hombre es despreciar a los otros hombres, a las otras personas. Y cuando uno desprecia el alimento, la comida, que como decía ella misma es sagrado, también se está despreciando al hombre. Es un pecado. Y por tanto que esta ley lo que pretende atajar es un problema que se está dando, que es verdad, que no somos conscientes por ese individualismo que decía, del derroche que existe en tantísimas personas o tantísimos colectivos mientras otros lo necesitan. Así que desde luego yo soy un partidario radical de la ley, tengo fama de hablar muy claro. Cuando la gente ahora dice, antes José Ramón no lo decía, pero es necesario, hay que tender a ello. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nuestra sociedad hace muy pocas décadas, hablar de algo que hoy todos tenemos en la cabeza como es el reciclaje, sería algo anatemático. Yo me acuerdo, yo me crié con mis abuelos, ya murieron los dos por desgracia, y me acuerdo que
al principio en mi casa no se reciclaba y los últimos años de vida de mis abuelos, de mis abuelos, llevaban en la basura a reciclar mi abuelo clasificada por mi abuela. Bueno, pues lo mismo va a pasar con la alimentación. Nos vamos a dar cuenta que no podemos permitirnos ese error como sociedad y esa ley yo creo que nos va a permitir ser una mejor sociedad. Bien. Estos últimos años, en estos dos especialmente difíciles, el Principado apoyó al Banco de Alimentos. Nos comentaba Delia que unas cifras de 70, 80.000 euros. Por desgracia, se prevén años complicados. Ahora estoy pidiendo yo un poco. ¿Cómo está? Vamos a ver, yo creo que hay que decirle a la gente la verdad del contexto en el que estamos. Esta legislatura es la legislatura maldita, ¿no? Y digo legislatura porque es lo que me ha tocado vivir. La pandemia, la pospandemia, la crisis de materias primas, cuando empezábamos a levantar cabeza esta guerra de Ucrania, que es terrorífica para las personas que peor lo pasan allí, evidentemente, pero que tiene un impacto económico brutal, la inflación que estamos viendo, tantísima gente que le cuesta llegar a fin de mes. Por tanto, vamos a tener que reforzar el esfuerzo. Yo lo que quiero decir es que en este sentido el Gobierno de Asturias no va a fallar al movimiento asociativo, ni mucho menos al Banco de Alimentos, pero también desde aquí quiero pedir la implicación de empresas, que en este sentido sean conscientes de que una sociedad más justa es una sociedad más libre también y que no se lo pueden permitir. Y por supuesto también aprovechar para hacer campaña y reconocimiento a los voluntarios que ya están, a los patronos que forman parte del Banco de Alimentos, desde algunos desde los orígenes, a los que hemos reconocido antes, pero la importancia de que más gente se sume. Y antes, cuando escuchaba una voz tan joven decir que llevaba 12 años, es decir, desde sus 16 años colaborando, yo siempre digo que ser voluntario también nos hace mejores personas y nos hace más felices. Y al final el paso por la vida tiene que ser la búsqueda también de la felicidad. Y si uno es más feliz sirviendo a los demás, merece la pena implicarse. Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, Sonia. Tiene ahora la palabra don Bernardo Sopeña, que es el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. Se oye. Bueno, me toca a mí cerrar este acto y ya cuando tienes algo preparado parece que se adelantaron todo lo demás. No obstante, como lo tengo aquí escrito, voy a leerlo, una vez que lo tengo. Primero, un saludo a las autoridades, a Adrián, al presidente del Gobierno del Principado, a Marcos, presidente de la Junta, yo lo llamo familiarmente porque son muchos los contactos que tengo con ellos, a la delegada de Gobierno, Adelia, al teniente alcalde que representa al alcalde de Oviedo, a Mario, al resto de alcaldes y concejales, resto de autoridades, delegado de Defensa que nos acompaña también, a Melania, que tenemos muchos contactos, la consejera, y sobre todo a mi presidente, que lo tengo aquí, al lado del presidente. Gracias, Pedro, por acompañarnos y al resto de miembros del Comité Ejecutivo de los Bancos de Alimentos de España, de la FESBAL. Y, por supuesto, a todas las organizaciones receptoras, a todo el mundo y, finalmente, como no, a nuestro principal baluarte, que son nuestros voluntarios. Gracias por estar aquí todos presentes. Y tengo que aprovechar a dar las gracias a todos, pero en especial a nuestro presidente del Principado por habernos concedido en el año 2022 la medalla de Asturias por nuestro reconocimiento a nuestra labor social. Estoy seguro que hace 10 años estábamos recibiendo, que ya vimos en las imágenes, el Premio Príncipe de Asturias. Estaba nuestro expresidente Juan, que nos acompaña, y nuestro secretario Gonzalo. Estamos todos en el Campamor en Ascuas para recibir este premio y pues, yo creo que supuso un cambio total en los bancos de alimentos, no solo de toda España, porque era un reconocimiento a todos los bancos españoles, sino también, en especial al nuestro. Pues yo estoy seguro que esta medalla pues va a ser un reconocimiento
de nuestra labor, hacerla más sensible en nuestra sociedad asturiana, que es muy solidaria, y también va a servir para que crezcan, yo creo que, las donaciones. Gracias, presidente, y allí estaremos en septiembre para recibirla. Y voy un poco al grano ya. Todos sabemos que en los países desarrollados coexisten sectores de población que disponemos de todo lo necesario para llevar una vida confortable, junto a otros que tienen problemas para cubrir sus necesidades alimentarias. Al mismo tiempo, como ya se habló aquí, se destruyen cantidades ingentes de alimentos. Se estima, porque las cifras que se hablaban no son ciertas, son mucho más, que en España van a la basura, es decir, se desperdician casi 7,5 millones de toneladas. Claro, en principio estamos hablando del desperdicio total. Nosotros, en los bancos de alimentos, hablamos del despilfarro, y el despilfarro es el desperdicio evitable, que podemos evitar. Y de esos 7,5 millones, pues por supuesto casi algo más de la mitad podría haberse recuperado. De eso que quede claro, para que es mucho más todavía lo que desperdiciamos. Los bancos de alimentos, en concreto en nuestros estatutos, tenemos como fines la atención a personas que están en riesgo o en exclusión social, con el objeto de promover su inclusión social. Y repito esta palabra porque para nosotros es clave. Cuidando especialmente de paliar el hambre y la desnutrición mediante la gestión de un banco de alimentos. Y otro objetivo fundamental es concienciación de la sociedad acerca de los problemas generados por el hambre, el despilfarro de alimentos y, en general, por la falta de recursos mínimos necesarios para tener una vida conforme a la dignidad humana. La organización del Banco de Alimentos, de cualquiera, del nuestro y de cualquier banco de alimentos, es similar a una empresa, debido a la gran cantidad de alimentos que gestionamos. El año pasado 1.900.000 kilos. Diariamente es necesario contar con la colaboración de personas, en este caso los voluntarios. Ya hablamos de 60 voluntarios que tenemos el día a día, pero tenemos un listado de voluntarios, de casi 400 voluntarios, que en cualquier momento que los llamamos están dispuestos a venir en nuestra ayuda. El voluntariado, por lo tanto, es la base del Banco de Alimentos. Sin ellos no estaríamos aquí, ninguno, como dijo antes José Ramón. En nuestra organización, el perfil del voluntario tiene una característica muy especial. La mayoría, por decir el 95%, somos prejubilados o jubilados de distintas profesiones, que hemos encontrado en el Banco de Alimentos un lugar donde nos sentimos útiles y podemos seguir ofreciendo nuestra profesionalidad, nuestro trabajo y experiencia en pro de los más desfavorecidos. Los bancos de alimentos, ya he dicho, debemos de organizarnos y estructurar nuestra gestión como si fuésemos una empresa, para conseguir la mayor eficacia y eficiencia y, por supuesto, cumpliendo con toda la normativa en materia de alimentación, prevención y seguridad. La diferencia estriba en que los bancos de alimentos se fundamentan en los siguientes principios. Gratuidad. Los alimentos son recibidos y distribuidos gratuitamente. La labor desarrollada por el voluntariado se lleva a cabo desinteresadamente, así como todas las acciones de sensibilización, formación e integración. Seguridad. En una distribución justa de los alimentos, siempre a través de la colaboración y el trabajo en red con todas las organizaciones sociales reconocidas como entidades receptoras. Esa labor conjunta garantiza que las ayudas lleguen realmente a las personas que lo necesitan. Sostenibilidad. Contribuir a la sostenibilidad y conservación del medio ambiente, evitando los efectos contaminantes que generan la destrucción de los alimentos. Solidaridad. Promocionando la solidaridad y la cohesión social mediante la ayuda a las personas con menos recursos y más necesidades. Y, por último, profesionalidad. Desarrollando una labor y un trabajo, a pesar de ser todos voluntarios, con absoluta profesionalidad y practicando una administración transparente. Por lo tanto, la labor de los bancos de alimentos es indudablemente una labor de inclusión.
pero no siempre ha sido reconocida así y en algunas circunstancias sigue sin reconocerse como tal. Y eso, a través de los años, nos ha impedido poder acceder a determinadas subvenciones y a determinadas ayudas, precisamente por considerar que nuestra labor no era una labor de inclusión, porque nuestra participación no es directamente con el usuario. Esta es una tarea que nos hemos marcado los bancos de alimentos en los últimos años, casi todos los de España, para que se nos reconozca, que tengamos ese reconocimiento, que el papel que ya estamos desempeñando en la sociedad, estamos hablando de la ley de desperdicio y nosotros llevamos 25 años luchando contra el desperdicio. Llega tarde la ley, más vale tarde que nunca, y esperemos que sirva para que el donante tenga una seguridad para poder donar, porque ahora no la tiene, porque empresarios que te dicen que prefieren destruir que donar, porque tiene más costo el donar que el destruir, o más riesgos. Eso esperemos que con la ley desaparezca. Luchar contra la exclusión y la pobreza, cubriendo las necesidades de alimentación de las familias en situación de precariedad, permitirá mejorar la calidad de vida de las personas. Esta labor que hacemos no es solamente el reparto de alimentos, hay más detrás. Va acompañada de otras, como bien saben las organizaciones, de otras acciones nuestras, como son prestar asesoramiento en materia de nutrición, alimentación y seguridad alimentaria, proporcionar información y orientación sobre ayudas, servicios y acompañamiento a las entidades, promoviendo un marco para la realización de trabajos sociales, orientando en materia de gestión y profesionalización a entidades sociales y llevando a cabo acciones formativas con el objeto de mejorar la calidad de vida y salud y orientación laboral de las personas beneficiarias de los alimentos. En estos momentos, para desarrollar nuestro plan de formación que tenemos en el Banco de Alimentos, estamos impartiendo cursos tanto de formación interna como externa. Una formación interna orientada a mejorar la profesionalidad y la labor desarrollada por el voluntario de la entidad, y una formación externa dirigida a facilitar la labor desarrollada por las entidades receptoras, formación en materia de voluntariado corporativo dirigido a las empresas y una formación y orientación laboral dirigida a los destinatarios finales de los alimentos. No es necesario argumentar que la alimentación constituye una necesidad básica, pero la función de los bancos de alimentos no es cubrir la totalidad de las necesidades de alimentación de las familias. Sería iluso y sería impensable que fuese así, pero sí contribuye a la economía familiar. Ese dinero que cuestan esos alimentos y que llegan a esas familias sirve para que luego puedan pagar pues, la renta, la luz, la comunidad, todos esos gastos que genera la familia. Somos conscientes de que la sociedad está en continuo cambio. Ni las necesidades ni las expectativas actuales tienen nada que ver con las de anteriores a la pandemia, como se dijo aquí ya antes. La subida de la energía, los combustibles, el transporte y en especial el encarecimiento de los alimentos, más las consecuencias derivadas del conflicto bélico de Ucrania, nos coloca en una situación muy difícil, ya que está originando, por un lado, la disminución de la renta de las familias y, consecuentemente, las donaciones han descendido de forma también proporcional. Hablamos en la Asamblea de más de un 10% ha bajado las donaciones respecto al mismo periodo del año pasado. Del mismo modo, el retraso en la implantación del Fondo Social Europeo Plus, que era para el 21 al 27, ya como nos dijo la Delia, hubo dos prórrogas, la para el 21 y el 22, y está aprobada una superior de 93 millones antes, y para que nos dé tiempo suficiente para poder desarrollar el nuevo plan europeo, que ya no va a depender de la delegación de gobierno o de los gobiernos, sino va a depender de las comunidades autónomas, y que en eso Melania sabe, la consejera, que hemos tenido ya varias reuniones y seguimos teniendo reuniones para cuando llegue ese momento tener todo dispuesto y que facilite la gestión. Por todo esto,
mientras pasa este tiempo, estamos intensificando las relaciones externas. Y llevamos todo el trimestre visitando a concejales de bienestar social de varios municipios, receptores de alimentos, alcaldes y concejales, y vamos a seguir este mes de junio y julio con ello también. Y a partir de septiembre vamos a retomar una iniciativa que habíamos tenido ya programada con la FADE para llegar al empresario del sector, y ahora más con la ley ya propuesta y próxima a aprobarse, para poder recuperar todos los excedentes que se produzcan en nuestra industria y en la distribución y venta aquí en nuestro Principado de Asturias. Estar convencidos que estamos preparados para ello, para recoger, si no, todos los excedentes que se produzcan en Asturias alimentarios. Estamos organizados y capacitados para poder distribuirlos rápidamente. Por lo tanto, que cuenten con nosotros, y esta ley pienso que va a servirnos mucho, porque, lo que he dicho antes, espero que el empresario del sector, el de la hostelería, etcétera, reconsideren la situación y sepan que, en este caso, la ley les va a obligar, y por lo tanto, que esa obligación llegue a tiempo y que esos alimentos nos los cedan antes o con el tiempo suficiente para que podamos distribuirlos. Por ejemplo, que se van a caducar dentro de 2 días, que no nos lo presenten allí porque no nos da tiempo. Que haya el tiempo suficiente para que los productos que ya no puedan ser comercializados o los excedentes del sector los podamos recoger y repartir. Finalmente, como también las economías cuentan y las donaciones bajan y hay que presentar muchos proyectos para subvenciones, en este caso el Principado tiene una subvención importante para este año ya de 70.000 euros, que es una cantidad muy respetable y que nos ayuda mucho, porque la gestión del banco cuesta mucho dinero. No obstante, nosotros hemos creado nuestra propia plataforma de socios. En este momento somos pocos. La intención nuestra y de los organizadores de esta plataforma es llegar a los 300 o 400 socios concurrentes del mes a mes, como en otras organizaciones. En este momento somos 100, pero invito a todos los presentes a que acudan a nuestra página web y tienen las puertas abiertas para hacerse. Igual se hace socio de Cruz Roja o de otra organización, hacerse socio del Banco de Alimentos con una sencilla aportación. Esto para nosotros supone mucho, sobre todo pensando que gran parte del dinero que procede del Gobierno a través del Plan FEAD, lo que procedía, lo vamos a perder y tendremos que recuperarlo de alguna manera. Por lo tanto, el reto que tenemos por delante, a corto y a medio plazo, ya no digo a largo, a corto y medio plazo, no es baladí y nos obligará a todos, empezando por mí como presidente del patronato, a los miembros del patronato, al voluntariado, a donantes, colaboradores, instituciones, a implicarnos aún más si cabe. Ya sé que estamos todos, los que estamos aquí estamos todos muy implicados, pero más si cabe, en nuestro compromiso con la sociedad asturiana y con el Banco de Alimentos de Asturias, teniendo en cuenta que este esfuerzo seguro repercutirá en la mejoría de la calidad de vida de nuestros sectores de población más desfavorecidos. Quiero terminar haciendo una mención a todas aquellas personas que han trabajado y siguen trabajando por el Banco de Alimentos, y en especial un recordatorio a todos aquellos que desgraciadamente, me tocaron. Estamos llegando al final, pero les vamos a pedir todavía unos minutos. Nosotros nos vamos a despedir. ¿Qué pasó, Bernardo? Ay, la familia.
Pues nada, que ha sido, lo estamos viendo, claro, una jornada muy intensa, llena de emociones también y de testimonios. Claro, ¿no? Porque yo creo que todas las personas que se acercan a uno o al otro lado del banco de alimentos lo hacen con el corazón así, abierto, abierto. Fue un placer, un honor. Me encantó trabajar contigo. Igualmente. Pero esto no acaba. No acaba, pero no podemos decir nada. No acaba. Y antes de que acabe, voy a ponerme yo muy intenso. Incluso voy a ponerme hasta pedante, ¿no? Venga. Una frase que a mí me gusta repetir mucho, escribió hace muchos años un señor que se llamaba Publio Terencio. Él la escribió en latín, yo la sé en latín, pero ya sería ya el colmo de la pedantería por mi parte, ¿no? Pero me gustaría que todo el mundo aquí presente se lo grabase, el llamamiento que hizo antes Bernardo, que se la grabase en la frente. Aquello de soy hombre y nada humano me es ajeno. Muchas gracias. Gracias.